Buenas, en esta clase vamos a hablar sobre química orgánica, conceptos básicos para que después puedas comprender lo que sigue en Química Biológica 1. La química orgánica se llama así, esta palabra, sobre todo la de orgánica, porque hace referencia a compuestos que se encuentran en los organismos, en seres vivos. Por eso se le llama química orgánica. Otra forma de llamarla es química de los compuestos del carbono o química del carbono, porque en la mayoría de los compuestos que vamos a ver, no decir que en todos, siempre el carbono va a tener un rol fundamental. Aparece siempre el carbono y ya adelanto que puede formar 4 enlaces covalentes. Esto va a ser importante. Vamos a comenzar hablando de los hidrocarburos. Para eso vamos a tener una definición que va a aplicarse al resto de los compuestos. La de grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Es un grupo de átomos que va a ser responsable de cómo se va a comportar cierta molécula. Entonces, así, a los compuestos orgánicos los podemos separar en distintos grupos, gracias a que comparten características. Y esas características se dan porque tienen tal o cual grupo funcional. En este caso estamos hablando de hidrocarburos. Este será su grupo funcional. CH, carbono, hidrógeno. Entonces, los hidrocarburos están formados solo por hidrógeno y carbono. Los diferenciamos en hidrocarburos alifáticos, son los que no tienen el grupo benceno, todavía no sabemos qué es, pero si no lo tienen son hidrocarburos alifáticos. Y tenemos los hidrocarburos aromáticos, que son aquellos que sí tienen uno o más grupos benceno. De nuevo, si aparece el benceno, el hidrocarburo es aromático. Si no está, es alifático. Ya vamos a ver qué es este compuesto que llamamos benceno. Dentro de los hidrocarburos vamos a encontrar un grupo que se llama alcanos. Estos pertenecen a los hidrocarburos alifáticos, por lo tanto no tienen el grupo benceno que decíamos recién. Esta es su fórmula general, CnH2n más 2. ¿Qué es esa n? Un número. Supongamos que yo pongo un 1. Bueno, ¿cómo sería el hidrocarburo donde n vale 1? Carbono 1, hidrógeno 2n, 2 por 1 es 2, más 2. O sea que sería 2 más 2, 4. Hidrógeno 4. La principal característica que tienen las moléculas de los alcanos es que solo van a tener enlaces covalentes simples. Lo vamos a dibujar por acá. Carbono, 1, 2, 3, 4 enlaces simples con átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Por eso acá nos dice que son hidrocarburos saturados. Tienen el número máximo de átomos de hidrógeno que se pueden unir con la cantidad de átomos de carbono que están presentes. Cada carbono siempre va a tener 4 enlaces que llenar. Si están todos unidos a hidrógeno, decimos que es un alcano. Resumiendo, los alcanos son hidrocarburos alifáticos que tienen esta fórmula general. Siempre tienen enlaces covalentes simples. Acá lo vemos, carbono con 4 enlaces simples con 4 átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula desarrollada. Lo podemos simplificar y decir que un átomo de carbono se une con un enlace covalente simple con 4 átomos de hidrógeno, o directamente expresarlo con la fórmula condensada o molecular. Acá vemos que una molécula de este compuesto tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Cada compuesto dentro de los alcanos se va a nombrar de una manera especial, esa es la nomenclatura, y va a contar de un prefijo que nos va a indicar el número de átomos de carbono, cuántos carbonos tiene la molécula. Y como son alcanos, vamos a usar el sufijo, es decir, la terminación de la palabra va a ser ano. Esta es la lista de los prefijos según el número de carbonos. Entonces, si nuestro compuesto, el hidrocarburo, el alcano, tiene un átomo de carbono, el prefijo es met, el sufijo es ano, entonces se va a llamar metano. Si tiene 2 carbonos, etano, propano con 3, butano con 4, pentano con 5, hexano con 6, heptano con 7. Así se va a llamar y con esta fórmula general podemos saber cuántos hidrógenos va a ir llevando cada una de estas moléculas. Veamos acá, tenemos el metano. El prefijo met me dice que tiene un carbono. Con esta fórmula decimos carbono 1, hidrógeno
2 por 1, 2 más 2 son 4. Carbono, hidrógeno 4. Sabemos que cada carbono tiene 4 enlaces covalentes y los llenamos con hidrógenos y ahí queda la fórmula desarrollada y esta es la fórmula molecular. Veamos otro ejemplo. Si tuviéramos 2 carbonos, reemplazamos carbono 2, hidrógeno 2 por 2 es 4, más 2 es 6, hidrógeno 6. Ese es el etano. Esta es la fórmula desarrollada. Coloco los dos átomos de carbono. Cada uno puede tener solo 4 enlaces. Entonces, ahí tenemos los 4 enlaces de cada uno. Y después lo que nos sobra lo llenamos con los hidrógenos y ahí tenemos los 6 que nos hacen falta. Otra forma es expresarlo así. CH3 está unido con CH3. Metil, metil. Ya lo vamos a ver a esto de la terminación il. En este caso tenemos el butano. Este tiene 4 carbonos. Los carbonos se unen entre sí y todos los enlaces que nos faltan los llenamos con átomos de hidrógeno. Otra forma es decir, CH3, tomo ahí carbono, 3 hidrógenos, se une con un carbono que tiene 2, por eso pongo CH2, se une con otro carbono que tiene 2 hidrógenos y al final queda CH3. Es lo mismo y si no podría construirla con la fórmula molecular que sería carbono 4, hidrógenos 2 por 4 más 2. Hidrógeno va a llevar ¿cuántos? 10. Esa es la fórmula molecular del butano. Estos compuestos, los alcanos, como se pueden ir uniendo carbono con carbono, empezamos a ver que a medida que aumenta el número de carbonos, yo puedo hacer distintas combinaciones porque, por ejemplo, yo dije 4 carbonos, uní de esta manera y después completé con átomos de hidrógeno. Pero también podría haber hecho esta combinación, la vamos a desarrollar. Carbono, carbono, carbono y poner una ramita por ahí. Y después completar en cada uno de estos carbonos con átomos de hidrógeno. De esta manera obtengo este compuesto que está representado acá, que es el 2-metilpropano. ¿Por qué se llama así? Porque si yo cuento los carbonos de la cadena más larga, así se hace siempre, yo tengo carbono 1, 2, 3. En la cadena más larga encuentro que en el carbono 2 aparece otro carbono. Como es uno solito, uso el prefijo met. Y como es una ramita, una ramificación, uso el sufijo il. Entonces, ¿qué pasó? Este compuesto tiene 4 carbonos y si yo cuento todos los hidrógenos, también va a cumplir con esta fórmula molecular. Va a tener carbono 4, hidrógeno 10. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Es el mismo compuesto? No. Tiene la misma fórmula molecular, pero cuando desarrollo la fórmula son compuestos diferentes, diferente estructura. Y a estos compuestos que tienen diferente estructura, pero la misma fórmula molecular, se les llama isómeros. Acá está escrito, son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Entonces, al aumentar el número de carbonos, son mucho más los isómeros que se pueden ir formando dentro de estos alcanos. Vamos a ver cómo se nombran estos compuestos que tienen ramificaciones. Por acá nos dice que tenemos que usar el prefijo, que nos dice cuántos átomos de carbono tiene la molécula, sufijo ano porque es un alcano, y también nombrar las ramificaciones. El sufijo es il o hilo. Prefijo siempre va a ser este que tenemos acá según el número de carbonos. Contamos los carbonos que forman la cadena más larga. Acá tenemos 5 carbonos. Busco 5 carbonos, el prefijo es pent, por eso tengo el compuesto que se llama pentano. Ahora, busco dónde aparecen esas ramificaciones. Tengo el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, aparecen en el carbono 2 y en el carbono 3. Y esas ramificaciones, ¿cuántos carbonos tiene cada una? 1. Por eso el prefijo es met y el sufijo es il o hilo, son metilos, porque esa es la ramificación.
Entonces, para nombrar, indicamos los carbonos en los que se encuentra la ramificación, 2 y 3. Como justo el compuesto es el mismo, metil y metil, la ramificación, decimos dimetil y ahora sí el nombre del compuesto más largo, pentano. Y ahí tenemos el 2,3-dimetilpentano. Esa es la forma en la que se interpretan los nombres de estos compuestos. Pasamos a ver otro tipo de hidrocarburos que son los alquenos. Esta es su fórmula general y se caracterizan porque tienen por lo menos un doble enlace entre dos carbonos. Para nombrarlos vamos a indicar la posición de este doble enlace dentro de la cadena. El sufijo va a ser eno y siempre vamos a seguir nombrando el compuesto según el número de carbonos que tenga la cadena más larga. En este caso se llaman hidrocarburos insaturados. Los alcanos eran hidrocarburos saturados. En este caso, como se forman dobles enlaces, ya decimos que es un hidrocarburo insaturado. Acá tenemos el eteno. Tiene 2 carbonos. Vamos a completar la fórmula molecular. Carbono 2. Hidrógeno 2 por N. 2 por 2, 4. Hidrógeno 4. Entonces, 2 carbonos que tienen estos dobles enlaces y después los que nos falta para completar los 4 enlaces del átomo de carbono, lo completamos con átomos de hidrógeno. Y ahí tenemos una fórmula más simplificada, CH2, CH2. Para nombrarlos de nuevo, prefijo indica el número de átomos de carbono. Sufijo, eno, por eso se llama eteno. Veamos qué pasa con un alqueno que tenga una cadena más larga. Tenemos que buscar lo más largo. Acá tenemos 4 carbonos. También podría haber hecho el caminito hasta acá, hasta este que está ahí. No lo vamos a hacer ahora, quedamos ahí. 4 carbonos. Entonces, como es 4, busco el prefijo que le corresponde y el sufijo es eno. Por eso se llama buteno, porque tiene un doble enlace y la cadena más larga tiene 4 átomos de carbono. Pero además yo debería nombrar la ramificación. Ya lo vamos a ver. Por ahora, yo no estoy aclarando que es el 1-buteno porque como es en el carbono 1 no hace falta. Si apareciera en el carbono 2, sí aclaro que es 2-buteno. Algo que pasa con estos hidrocarburos, con los alquenos, es que pueden presentar isomería que se llama geométrica. Sabemos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero distinta estructura. Acá se reemplazaron hidrógenos por átomos de cloro. Tenemos el eteno en ambos casos. Se llama dicloroeteno en ambos casos porque tiene 2 átomos de cloro. Pero hay una diferencia. A uno se le llama cis y al otro se le llama trans. Al que le decimos cis es porque se considera que el doble enlace divide la molécula en dos planos. Entonces, si los cloros quedaron del mismo lado del plano, decimos es el isómero cis. Si yo divido la molécula en 2 partes y cada cloro quedó de distintos lugares, en distintos planos, decimos que es el isómero trans. Esta es isomería geométrica. Yo, si quiero pensar en la molécula, es carbono 2, cloro 2, hidrógeno 2. En ambos casos, son isómeros, tienen la misma fórmula molecular pero distinta estructura. En un caso es cis y en el otro es trans. Dentro de los hidrocarburos alifáticos tenemos otro grupo más que son los alquinos. Esta es su fórmula general, cuidado que acá va un menos. ¿Qué tienen los alquinos? Un triple enlace entre los átomos de carbono. Tenemos carbono, 3 enlaces y otro carbono. Por lo menos un triple enlace. Entonces, estos compuestos, su terminación va a ser ino. El nombre del compuesto lo determinamos con el número de carbonos de la cadena. Igual que siempre, buscamos la cadena más larga. Y siempre vamos a estar indicando la posición del enlace triple. Son hidrocarburos también insaturados. Acá podemos ver algunos ejemplos de alquinos. Empezamos con el primero, butino.
tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Por eso el prefijo es but, el sufijo es ino. No aclaramos dónde está el triple enlace porque está al principio. En cambio, en este caso, contamos la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5. El prefijo es pent. Es un pentino, pero el doble enlace está en el carbono 2. ¿Por qué conté desde acá? 1, 2. Porque es el extremo que queda más cerca contando desde la punta, hacia el triple enlace. Porque si cuento por acá sería 1, 2, 3. Entonces, contándolo al revés, es el lugar más cerca. Por eso le llamamos 2-pentino. Tenemos otro grupo más, los cicloalcanos. Son hidrocarburos alifáticos que forman un ciclo. Solo eso. Entonces, tienen esta fórmula general. Este se llama ciclo y contamos los carbonos que forman el ciclo. Como son 3, es el ciclo propano. No hay mucho más que agregar. Ciclo propano. Vamos a ver. Carbono 3. Entonces, hidrógeno 2 por 3, 6. Y ahí lo vemos. 2, 4, 6. Para terminar, vamos a ver los hidrocarburos aromáticos. Y son los que derivan del benceno. Siempre van a tener esta estructura incorporada. Entonces, el benceno tiene esta fórmula y este benceno se representa de esta manera. Eso es todo lo que tenés que saber. Cuando aparezca ese simbolito, representa a esta estructura y ese es el benceno y entonces hablamos de hidrocarburos aromáticos. Pasamos de los hidrocarburos a otro tipo de compuestos que son los alcoholes. Se caracterizan porque tienen el grupo funcional hidroxilo, que es este OH. Los nombramos con los mismos prefijos según el número de átomos de carbono y usamos el sufijo ol. Como este tiene solo un carbono, el prefijo es met y hablamos de metanol. Vamos con otros ejemplos. Estos también son alcoholes. Vamos con el butanol. 1, 2, 3, 4, por eso es but, y decimos butanol. Acá tenemos uno con una ramificación, por eso se llama 2-metil y tiene 3 carbonos, propanol. Esa es la forma de ir nombrando los alcoholes. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta con los alcoholes? ¿A qué carbono se une este grupo oxidrilo o hidroxilo? Y tenemos que tener en cuenta lo que son los carbonos primarios, secundarios y terciarios. Un carbono primario es, por ejemplo, ese, que solo se une con otro carbono, con un único carbono. Un carbono primario es aquel que se une a un solo carbono. Por ejemplo, este también es un carbono primario, ese y este que está acá. Todos esos son carbonos primarios. Entonces, si el hidroxilo se une a un carbono primario, decimos que es un alcohol primario. Así como hay carbonos primarios, también tenemos carbonos que se llaman secundarios. ¿Cuáles son? Los que se unen a 2 carbonos más. Ese es un carbono secundario. Este es otro carbono secundario. Entonces, estos se llaman alcoholes secundarios. En este caso hablamos del 2-butanol o del 2-propanol. Este es un carbono secundario y el alcohol se llama alcohol secundario. Carbono terciario es el carbono que está unido a 3 átomos de carbono más. Acá tenemos otro ejemplo de un carbono que es terciario. Entonces, si el grupo oxidrilo está unido a un carbono terciario, vamos a decir que es un alcohol terciario. Pasamos a ver otro tipo de compuestos que son los aldehídos y cetonas. Este es su grupo funcional que se llama carbonilo. Aldehídos y cetonas se forman por oxidación de alcoholes. Un alcohol, si se oxida, puede formar un aldehído o una cetona. ¿Cuál es la diferencia? En los aldehídos, por lo menos tenemos un átomo de hidrógeno unido al carbono del carbonilo. Voy a poner el carbonilo y hay un hidrógeno. Después puede haber otra cosa. Eso es un aldehído. En la cetona, el átomo de carbono del grupo carbonilo está unido a 2 cadenas hidrocarbonadas. Tenemos carbonilo
y hay una cadenita por acá, otra cadenita por allá, eso es una cetona. Veamos los aldehídos. Decíamos que por lo menos está unido a un átomo de hidrógeno, el carbono del carbonilo, y podemos decir también que este grupo funcional se va a encontrar en el extremo de la molécula. Para nombrarlo, reemplazamos la terminación O del nombre del alcano que correspondía. Si tiene un carbono, por ejemplo, en este caso sería metano. Bueno, reemplazamos la O por un al. Entonces le llamamos metanal. Vemos otro. Decimos que el carbonilo está en el extremo de la molécula. Ahí se ve. Este tiene 2 carbonos, sería el etano, pero como es un aldehído porque tiene este grupo funcional, le llamamos etanal. En las cetonas, el grupo carbonilo va a estar en el interior de la cadena, entonces es más fácil reconocer que está ahí en el medio. Nombramos con el largo de la cadena de carbono, acá son 3, y reemplazamos el nombre del alcano por la terminación ona, entonces se llama propanona. Ácidos carboxílicos pertenecen a otro tipo de compuestos, tienen este grupo funcional que es el carboxilo, y nos dice por acá, alcoholes y aldehídos se pueden oxidar hasta ácidos carboxílicos. Entonces, habíamos visto que un alcohol se puede oxidar y formar un aldehído. Ese aldehído, si se sigue oxidando, va a formar un ácido carboxílico. Son ácidos débiles y también tienen una posibilidad que es la de reaccionar con alcoholes. Entonces, un ácido carboxílico puede reaccionar con un alcohol y formar otro tipo de compuestos que son los ésteres. Un éster. Vamos con un ejemplo y acá vemos el grupo funcional carboxilo desarrollado. Es como un carbonilo que tiene también un oxidrilo. Entonces lo puedes ver escrito así, así, o como está de esta manera, COOH. ¿Cómo vamos a nombrar estos ácidos? Contando el número de carbonos de la cadena, usando estos prefijos, y el sufijo va a ser oico. ¿El alcano era el metano? Bueno, en este caso es el ácido metanoico. Sumamos la palabra ácido también. También dijimos que los ácidos podían reaccionar con alcoholes y formar ésteres. Bueno, esa es su fórmula general. Estas R representan desde un protón hasta toda una cadena carbonada. Y, ya lo dijimos, se forman cuando reacciona un ácido carboxílico con un alcohol. Acá vemos un éster. Ese es su grupo funcional. Lo podemos ver desarrollado o como está ahí. Alguna cadena, CO y otra cadenita más. Para nombrarlos es un poquito más complicado. Primero, identificamos la parte que venía del ácido. Y entonces, la parte que venía del ácido, pensamos cómo es el ácido carboxílico, COOH. ¿Cuál de estos dos extremos se parece al ácido carboxílico? Este. Entonces, ese lado es el que comenzamos a nombrar como ya conocemos. Era el ácido metanoico. Reemplazamos oico por ato. Por eso decimos metanoato de, para indicar lo que queda del otro lado, que es lo que venía del alcohol. Y ahí usamos metilo, por ejemplo. Si la cadena fuera más larga, diríamos butilo, propilo, lo que fuera. Esa es la nomenclatura que tienen los ésteres. Cuidado con esto. Hay otros compuestos que se llaman éteres, sin la S. Este es su grupo funcional. Son dos grupos orgánicos, es decir, dos cadenas carbonadas que pueden estar unidas al mismo átomo de oxígeno. Y los grupos orgánicos, las cadenitas, pueden ser alquílicas o aromáticas. Quiere decir, pueden tener la cadena carbonada normal que veníamos viendo o un benceno. Acá tenemos el dimetil éter. Es más fácil de nombrar porque lo que hacemos es, el oxígeno nos separa en dos lugares, en dos ramitas. Entonces indicamos el nombre de cada grupo. En este caso, este grupo es un metil, este otro es un metil. Entonces decimos dimetil éter. Pasamos a ver las aminas. Esta es su fórmula general.
¿sí? Están unidas a un nitrógeno. Esta R puede ser desde un átomo de hidrógeno hasta toda una cadena carbonada. Son compuestos que derivan del amoníaco, donde el amoníaco es NH3, o sea, el nitrógeno, y tiene 3 hidrógenos unidos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir reemplazando estos hidrógenos por alguna cadena carbonada y ahí surgen las aminas. Acá está reemplazado en este lugar y en este otro. ¿Cómo nombramos? Diciendo las ramificaciones que tiene. Los grupos alquilo se podrían llamar. Entonces este es un metil y este es un grupo etil. Se nombran en orden alfabético, por eso uso primero etil, luego metil y después el compuesto que es una amina. Etil, metil, amina. Las amidas derivan de la reacción entre una amina y un ácido carboxílico. Entonces tenemos, dice el grupo acilo, que viene del ácido, está unido al grupo amino, pero sin que el grupo amino tenga otras cosas. Por eso dice no sustituido, sin que tenga otras ramificaciones. Acá vemos una amida, reconocemos la parte que deriva del ácido, la parte que deriva de la amina, y para nombrarla reemplazamos la terminación del ácido por la palabra amida. El ácido en este caso tiene 2 carbonos, era el ácido etanoico. Y entonces reemplazo eso y digo que es la etanamida. Hasta acá llegamos con estos compuestos y sus grupos funcionales. Esto lo vas a utilizar para reconocer. Básicamente lo que importa es que puedas reconocer grupos funcionales y saber de qué tipo de compuestos se trata. Repasalo con tiempo, identificalos, marcalos bien. Espero que esto haya sido de ayuda para lo que sigue en Química Biológica 1. Nos vemos la próxima.